Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en San Mateo capítulo 25 y verso 1 y 2, y así continuamos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Verso 3. Las insensatas tomando sus lámparas, escuche, no tomaron aceite con ellas, consigo, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y luego quiero que vean el verso 6, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Escuche, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, escuche otra vez, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Nuevamente, de cierto os digo que no os conozco. El último verso, verso 13, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dios bendiga su palabra. Estamos continuando con el pensamiento que hablamos el sábado pasado. Y recuerden que mencioné que estas vírgenes insensatas o necias representan a aquellas personas que aparentan estar listas. Escúcheme, estas vírgenes insensatas representan a todo el pueblo de Dios que aparenta que está listo, pero que están impreparados, no están preparados. Y hablamos también sobre que hay un carácter irreprochable. Todo se miraba bonito, hermoso en estas vírgenes por el lado exterior. Y también mencionamos la intención de ellas, porque dice la palabra de Dios que salieron a recibir al esposo. Estaban dispuestas, querían hacerlo, estaban con gozo para ir a estas bodas, pero sin quizás cuánta gente dicen, está bien, yo voy al culto o algo, o me gustan los cantos, pero no se imaginan, no tienen ningún conocimiento o lucidez en lo que es nacer de nuevo. Cuando uno les dice, Dios quiere venir a tu corazón, dicen, pero ¿cómo es eso? Y luego también vimos en estas vírgenes, hermanos, su negligencia irremediable. Nomás no querían prepararse. Era una negligencia, un descuido, hermanos, que era crónico. Porque dice la palabra de Dios que no tomaron consigo aceite. Si es que iban a estas bodas, si es, hermanos, que iba a ser de noche, pues hay que pensar que haya aceite en las lámparas. No examinaron sus lámparas, o sea, representa al creyente que no tiene cuidado con la conducta de su vida. Así que no tomaron aceite. Toda la esperanza de ellas estaba descansando en que traían unas lámparas. Traían el objeto, esa lámpara que debería de dar luz,
pero que ellas ni siquiera pensaban de cómo ponerles el aceite, ni siquiera llevar aceite. Quizás decir, pues no analizamos en el inglés nuestro o español, no checamos si tienen aceite o no, siquiera, pero vamos a llevar para si falta, tenemos. Pero no hubo la más mínima cuidado para prepararse. El descuido, hermanos, el descuido son tropiezos. Usted sabe que cuando usted camina y se tropieza, no es con un grande objeto. A veces es una piedra o es un pequeño tronco en la tierra o algo pequeño que usted no ve a la vista de pronto y tropieza con ellos. Cuando nosotros descuidamos, hermanos, no estamos mirando, hermanos, lo que está por delante. Estamos con la vista puesta aquí en este mundo, pero ningún deseo de lo que es la eternidad. No hay pensamientos de la eternidad. A veces pensamos que tendremos todo el tiempo aquí en esta vida, pero recuerde que la vida es corta, la vida se termina. Si usted va a un cementerio, hermanos, yo sé que todos hemos ido en una vez u otra, y hay lápidas, hay tumbas de todos tamaños, de niños pequeñitos, recién nacidos, de jovencitos, de personas adultas, de ancianos. No sabemos. El mensaje es que la muerte puede llegar cuando menos pensamos. Y con razón la Biblia dice, si hoy vienen a buscar tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Si Dios te llama en este momento, hermanos, ¿de qué sirve tener todo si no nos hemos preparado? En esta tarde quiero mencionar unas cosas más, hermanos, que estas vírgenes insensatas, no prudentes, necias, hermanos, totalmente, hermanos, sin conocimiento, hermanos, ligeras en sus pensamientos, no se dan cuenta que no traen aceite. Y escuchábamos el canto que tenemos que poner aceite en nuestras lámparas. Tenemos que tener ese fuego de Dios. Y esto es, hermanos, el aceite en la vasija nos sugiere el Espíritu Santo de Dios en el corazón, que es el verdadero testigo de que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios da testimonio si somos de Dios o no. Además de esto, hermanos, nos damos cuenta también que la palabra de Dios dice, no mires para atrás. Capítulo 9 de San Lucas dice la palabra de Dios que toda persona que pone la mano en el arado, que no mire para atrás, que ponga la mirada hacia el frente. Tenemos que enfocar en el cielo. La Biblia dice en Colosenses 3, poner la mirada en las cosas de arriba, aleluya, donde está Cristo sentado, y no en las de la tierra. En esta tarde, amado hermano, hay que levantar los ojos hacia arriba, los ojos del corazón, los ojos del alma. Dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En esta tarde, hermanos, hay que ser prudentes, listos, hermanos, y como he dicho, no únicamente por usted y yo, papá y mamá, padres, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros nietos, tenemos gente que viene a la iglesia, y hay que decirles, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. También la palabra de Dios nos enseña de estas vírgenes que su indiferencia era irremediable. Se acostaron a dormir. Imagínense, el peligro les asomaba, pero ellas se acuestan a dormir. Esto nos enseña, hermanos, que es un tiempo de esperar, porque el esposo se retrasaba en llegar, y quizás ellas pensaron, se tarda mucho, vamos a lograr. Y amados hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos 1900 años esperando la venida del Hijo de Dios. Y quizás muchos dicen, no va a venir, ya no va a venir, se tarda mucho, Él no va a venir. Y le han dado a la vida, hermanos. Pero también la muerte es otra forma de la venida de Cristo. Porque si tú mueres sin Cristo, hermanos, no resucitarás para el día postrero. Este tiempo que el esposo se tardaba era que estas vírgenes insensatas dijeran, ya que tarda, tú ve a traer aceite, unas o otras, yo espero aquí.
tú ve a traer el aceite. Era un tiempo de gracia. Hermanos, la Biblia dice que Dios no tiene su tardanza, hermanos, como un tiempo perdido, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor se ha tardado porque quiere que tú entres por esta puerta del arca de salvación. Antes que se cierre, antes que el Señor diga que ya no habrá más oportunidad. El Señor ha tardado porque quieres que tú y tu familia entren a la salvación. Ve a la iglesia mañana, ve a la casa de Dios para que oren por ti. Es un tiempo de gracia. El Señor se ha tardado para que tú seas salvo. Luego también tenemos, hermanos, que cuando ellas se dan cuenta, hermanos, que no tienen aceite y se van a buscar el aceite, hermanos, mientras ellas se van, dice la palabra de Dios, que se oye el clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Yo quiero decirle que es tiempo de buscarlo ahora. ¿Cómo te sientes tú cuando estás bien dormido, de noche, durante la noche o en la mañana, y alguien viene y te mueve y te estruja y te dice: levántate, levántate, despiértate, porque está pasando esto, ¿verdad? Que te asustas, te asombras, te sientes, a veces dices: pues ¿dónde estoy? No sabes dónde estás, si es este pueblo o en la casa o dónde, y estás descoordinado, que no hayas que hacer. Pues imagínate, hermanos, que estas vírgenes, hermanos, van caminando, corriendo para comprar el aceite. Piensa de la sensación, de la urgencia que sienten. Ojalá que podamos volver. Ojalá que todavía no venga el esposo. Y dice la palabra de Dios que el esposo venía. Y el aviso era: despiértate, despiértate. Esta tarde es un wake up, my brother. Wake up. You have to wake up. Jesus is coming soon. The Holy Spirit is trying to move your life. It's urgent that you wake up right now to the Word of God, that you can say: Lord, I don't know, but I want to know. I want to learn, oh God, that you can save me. Necesitaban el aceite para salvarse, amados hermanos. También la palabra del Señor nos dice que Noé, la gente le decía: ábrenos la puerta, cuando estaba en el arca, pero ya se había cerrado. La Biblia nos dice en Lucas 16:19 que el rico desde el infierno decía: Padre Abraham, ten misericordia, manda a Lázaro porque tengo 5 hermanos. Ahora sí quería orar. Era una oración desde el infierno, pero era tarde. Las vírgenes ahora iban con empeño, iban corriendo, hasta sudando, dándose prisa, pero era tarde. Ahora sí querían, pero escúchame, pero era tarde. Ya no había oportunidad. Esta tarde es tu tarde. Antes que la puerta se cierre, vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde ven a salvar, ven a traer perdón, ven a traer, Señor, libertad en el nombre de Jesús. Él te perdona. Si nada más le dices: Jesús, sálvame, Él te salvará. Y también ruego, Señor, que sanes los cuerpos enfermos. No hay nada que tú no puedes hacer. Tú eres el Cristo resucitado, el Cristo Salvador. Dios te bendiga. Habla para ti el hermano Jimmy Longoria con el programa Arca de Salvación. ¿Quién te dice? Dios te bendiga. Dios te dé bendición. Seas feliz. En el nombre de Jesús, bendiciones.